Hola, buenos días a todos. Es excelente estar con ustedes aquí. Yo que soy una gran admiradora de todo ese trabajo de la iniciativa FIS y me siento tan feliz de participar con estos grandes líderes. Hoy yo estoy aquí con una charla diferente de la habitual porque voy a ser la moderadora de este panel con estos grandes líderes y vamos a discutir la importancia de un consejo proactivo en la estrategia de largo plazo. Estoy muy feliz de estar aquí hablando sobre este tema tan importante, tan actual y de tanta relevancia para las empresas. Pero antes de empezar, me gustaría invitarlos a cada uno de nuestros amigos que están aquí con nosotros, de nuestros colegas, André, Fellner y Sarosh, para que se presentara. André, por favor, sea bienvenido. Deseo que usted empiece, por favor. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Sandra como moderadora, mis colegas aquí, conferencistas, y buenos días a todos a los que nos están siguiendo en línea. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Yo me sentí realmente muy feliz cuando recibí la invitación de Josier y de FIS para participar en esta FIS Week. Sin duda, yo me siento muy feliz de ver que el sector de salud está queriendo discutir el papel de los consejos y trayendo a las empresas de otros sectores, como en este caso es el sector de energía. Estoy muy seguro de que el intercambio de experiencias es muy necesaria. Yo particularmente cuando pienso en un ambiente sobre la necesidad de innovación y la oportunidad de que estemos aprendiendo con los errores y con los aciertos de los demás. Tal vez yo no me presenté tan bien. Soy Andrea Araújo, soy presidente de Shell de Brasil y una vez más es un gusto estar aquí. Pienso que Sandra, usted ya empezó hablando sobre el tema de la pandemia y la pandemia realmente nos trajo a todos nosotros una revolución. Es difícil decir dónde no hubo un impacto, que de cierta manera, ya trayendo el tema para la charla, hubo un impacto también en la manera en que los consejos actúan. Entonces estoy aquí conversando con especialistas en el área de la salud. Sé que voy a aprender mucho con ustedes y todos ustedes saben el shock que pasamos en el primer trimestre del año pasado, ¿verdad? Claramente es un momento histórico con mucha imprevisibilidad y complejidad y es muy común a todos nosotros, personas, gobiernos, sociedades, instituciones y empresas, pero más que eso, nosotros tuvimos que lidiar con el lado emocional, individual, colectivo, con una intensidad nunca antes vista en otros términos. Entonces, al mismo tiempo que nosotros tuvimos que seguir administrando nuestro negocio, hubo una ruptura en un tiempo tan corto. Estoy aquí para dar un ejemplo específico de mi sector. Hoy es noticia en todos los lugares del mundo cuando se habla de Shell. Todo el mundo empieza a hablar del precio de los combustibles y de la energía. Pero si nosotros volvemos hace un año, a abril del 2020 del año pasado, tal vez para quien no lo vivió, no había espacio en tanques, no había, no había buques de tanqueros ni combustibles disponibles y las usinas termoeléctricas simplemente tuvieron que ser apagadas, tuvieron que ser desconectadas. Entonces, ese tema es sumamente fuerte. Y también hubo una caída vertiginosa en la demanda. Entonces sabemos que nuestra industria vive momentos en que la oferta es mayor que la demanda y a veces lo contrario, pero el año pasado tuvimos ambos shocks de una sola vez. Yo no quiero entonces aquí
ocupar espacio porque sé que no es el ámbito de todos, el área de todos, pero en mayo del año pasado surgió una aplicación donde nosotros logramos ver los buques tanque en todos los lugares del mundo y todos ellos estaban parados. Para quien no tiene el hábito de ver esa aplicación, los navíos transitaban alrededor del mundo en sus rutas y el año pasado, en este momento, todos los navíos estaban parados en la costa, pues no había movimiento de productos. Y fue un periodo así que tuvimos que tener una agilidad en el momento que necesitábamos incluso trabajar con precios negativos para poder seguir moviendo los productos. Fue así, fue en ese momento que vimos un trabajo integrado de los gestores, de las empresas y del consejo. Entonces, todo eso rápidamente las empresas tienen que asegurar la continuidad de sus negocios y al mismo tiempo enfocarse. Nuestro comité ejecutivo y el consejo de Shell eligió 3 temas que eran prioridad en aquel momento, que era el care, el cuidado con las personas, la continuidad del negocio y eventualmente la caja. Fue un momento sumamente desafiador para mostrar las decisiones del consejo junto con la organización. Y para quien no sigue a Shell, la última vez los dividendos suspendidos fue en la Segunda Guerra Mundial, lo que demostró el tamaño del impacto de la organización. Por lo tanto, revisitamos los contratos y nos enfocamos en el bienestar de las organizaciones. Y nos enfocamos entre las 3 grandes formas de trabajo que son a través de la matriz de riesgo y somos muy buenos en la crisis de riesgo. Y así empezamos a vivir en un mundo de incertidumbres, riesgos e incertidumbres que son hechos y son importantes en este papel de un consejo firme, dependiente como el que tuvimos. Entonces, mi relación con el consejo siendo presidente de Shell es un grupo Shell que es ad hoc a medida que necesitamos. Yo actúo en algunos consejos de sectores, de entidades de clase o de coaliciones donde actuamos y el papel de los consejos se vuelve más importantes ya que particularmente hablando de políticas, hablamos de políticas y nosotros tenemos hoy una fragmentación política muy fuerte y vivimos en ambientes con mucha polarización y notamos como empresa un desafío de construir puentes. Yo veo un papel muy grande en ayudar a los gestores en esa definición, en esa estrategia y en la búsqueda de consejos y de caminos alternativos. Bien, creo que de esa manera me detendré aquí y continuaremos más tarde en esta parte de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces. Tendremos oportunidad después, queremos escuchar más adelante el tema de los riesgos, pero ahora quisiera ver también de Fellner, quisiera que Fellner se presentara. Bienvenido, Fellner. Usted también tiene algunos minutos para hacer su presentación. Gracias, Sandra. Bien, yo soy Fellner. Muchísimas gracias por haberme invitado para formar parte de este panel. Es súper importante para mí. Va hablando del tema del consejo. En realidad, estoy hace más de 40 años aquí, siempre en el área comercial, y entregué el cargo de en julio y aún voy a continuar un poco aquí hasta que llegue mi jubilación. Entonces, hablando de nuestra visión y de mi visión, nosotros entendemos que se necesita tener en el consejo un papel de consejo, de liderazgo o de gestión
Y para mí las cosas están muy separadas. Por un lado tenemos un consejo que es ejercido por dos individuos, tres o por el mismo individuo para hacer los papeles, pero no importa. Pero el consejo que yo quiero defender aquí, tenemos información muy rápida. Esta crisis de la pandemia hoy fue de una crisis del COVID, mañana puede ser de cualquier otra cosa. Hemos tenido nuevas tecnologías, formación digital que es muy rápida y también tenemos un compromiso con la sociedad vinculado al ambiente, a la gobernanza. Ese es el compromiso interno más que un compromiso con los accionistas. Es un compromiso de la organización con la propia sociedad, esa sociedad que permite operar. ¿Cuál es el papel del ejecutivo, el papel del consejo? ¿Cuándo está en el papel del ejecutivo? Es el de materializar los planes, cuidar la institución, el cotidiano, el día, en el mes, incluso en el año. Cuando nosotros hablamos del consejo, ese consejo es algo que uno vea hacia afuera, es necesario ver hacia afuera. Y cuando digo mirar hacia afuera, me refiero afuera de la organización y de la clase de operación. Aquí esta es una empresa de salud, pero la alimentación en sí, la alimentación para lograr seguir en el tiempo necesita de ser mucho más amplia. Entonces, por ejemplo, hablando de este tema, el papel del consejo puede ser proactivo y las respuestas en la organización para ser sostenibles tienen que mirar mucho más allá de su clase industrial y mucho más allá de su propio país. Hay tantas cosas ocurriendo ahora y no siempre ocurren dentro de nuestro primer segmento. Y hay que mirar hacia el futuro, hacer ejercicios de futurología también, para que de allí, del futuro, se pueda mirar hacia atrás y ayudar a la organización a hacer una caminata diferente, alineada por los valores de la empresa, por los valores de la sociedad, sin apartarse de esto y mirando siempre cuál es la entrega devolutiva e intangible y qué valor yo dejo y agrego a la sociedad que me permite operar y que está dentro de la organización. Muy bien, entonces, un punto importante es este y que yo quiero destacar aquí, es ese punto que nosotros hemos visto, ese punto con tanta intensidad, que es algo que está en la ola de las empresas que están haciendo tanta propaganda sobre ESG, sobre network, sobre ESG, y tenemos que tener un poco de cuidado con este tema, pues no basta abrir las puertas para hacerlo. Es un papel fundamental del Consejo que el Ejecutivo o el lado ejecutivo pueda materializar la inclusión real, porque no basta abrir las puertas para lo diferente o para aquellos que son considerados diferentes. No basta abrir las puertas, incluso por ser activo en la búsqueda de los diferentes y pasar de la puerta es simplemente. El ecosistema interno de la empresa tiene que hacerlo. Por lo tanto, nosotros vemos que es muy básico. ¿Qué podemos ver aquí? Restaurantes, las formas de acceso dentro del edificio, la facilidad de locomoverse, pero más que eso, la cultura de la diversidad. Esa tiene que ser preparada, muy bien preparada dentro de la organización para que podamos así entonces ver esa diversidad, para que así, después vamos a hablar sobre eso, pero pensando en el medio ambiente, no basta entonces que seamos sostenibles, no, que no contaminemos, etcétera. Una vez que alcancemos esa dimensión, que alcancemos esa dimensión de atender, el próximo paso es justamente cómo podemos mejorar la sociedad. El próximo paso es comprometer a nuestros proveedores y ayudarlos.
Si nosotros somos exitosos en los programas de entrenamiento y somos más exitosos hablando del tema ambiental, el consejo está allí para eso. Después, el Consejo Ejecutivo de los Liderazgos va a materializar eso por medio de agendas de discusión. Esas son las discusiones que el Consejo tiene que traer a la mesa hablando de ESG. Por lo tanto, vamos a encontrar algo que sea muy proactivo, pues vemos aquí por medio de las transferencias de tecnología. Entonces tenemos aquí temas de vacuna que son utilizadas, más de 20 vacunas que están en Brasil. Fuimos la primera, fue la primera de contra el HIV, fue el de GSK, y todo eso también trae una localización de innovación. Lo mismo ocurre en el área respiratoria. Tenemos opciones de opciones de AC y también, solo para calificar algunos puntos, tenemos aquí un área reforestada que tiene aquí hacia alrededor de mí, son 70 metros cuadrados en un área que es vecina, aledaña a un parque que es protegido. Es el Parque de la Pedra Branca, aquí en Río de Janeiro, cerca de Lagoas. Más del 39% de los cargos de liderazgo son de mujeres y más de la mitad son mujeres de diferentes nacionalidades. Entonces, por medio de ese consejo que mira hacia el futuro, nosotros hemos logrado llegar a estas marcas. Hablando de transformación tecnológica, hemos hecho varias alianzas con startups en diferentes años y también hemos hecho en diferentes áreas hemos hecho diferentes proyectos en el Hospital Einstein, datos de investigación para saber qué ocurre con el asma en Brasil, porque las políticas de salud puedan ser más usadas. Y también hay participaciones en estudios básicos. Y así, una cosa interesante aquí, y voy a concluir esta primera parte de la presentación hablándoles de algo que es muy similar a Shell. Nosotros solo tenemos un punto diferente. El primero fue el cuidado que todos nosotros tenemos y así podemos cuidar de la continuidad de la operación básica de la compañía, por más que sea de forma remota. Y siguiendo así esa orientación, es un plan del propio Consejo en esta continuidad de negocio. En diciembre, nosotros fuimos a hacer una prueba de simulación de continuidad de la operación remota y funcionó muy bien. Entonces, la otra era contribuir a la sociedad, proteger la salud de todos nosotros, la continuidad del negocio. Esto fue parte de nuestra agenda durante estos meses, la anticipación. Y gracias a un consejo proactivo, pero el choque estuvo más en que las personas cambiaran sus relaciones con rupturas de relaciones o viviendo más juntos. Fue una nueva manera y afortunadamente estábamos allí con este lado consejero que tienen los miembros del consejo. Y nos fue bien como negocio, volvimos a crecer. Tuvimos todos estos desafíos logísticos, pero nos fue muy bien. Pero pudimos reducir el 65% del riesgo de burnout en nuestros empleados en este periodo, gracias a programas en que nos dedicamos. Esto ya estaba listo nuevamente con
el tema de la proactividad del Consejo. Estábamos listos y el futuro llegó como si ya hubiéramos diseñado el futuro. Gracias, Sandra. Sí, buenísimo. Yo pienso que esto es lo que de hecho vamos a discutir. Usted ya nos trajo algunas respuestas, pero ¿es esto? Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Will Sarosh, su visión. Bienvenido, Sarosh. Quisiera que se presentara, que hable de usted, de su compañía. Muy bienvenido. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos que están con nosotros. Muchas gracias por su tiempo aquí hoy. Gracias a los ponentes y a usted, Sandra, por estar aquí. Como dijo uno de los ponentes, es un honor estar aquí con todos ustedes y yo de hecho les agradezco por esto. Los tiempos cambiaron mucho después del COVID. Hubo muchos cambios y no sé si van a durar para siempre, pero sí tiene consecuencias duraderas. Yo he tenido suerte de poder observar esto de los dos lados como comité ejecutivo, como parte del comité ejecutivo de SEDEXION en los Estados Unidos y también soy consejero en dos compañías en SEDEX. Ofrecemos servicios a los consumidores de todas las áreas diferentes. Desde la cuna hasta el óbito, nosotros tenemos servicios como casas de ancianos, también gestionamos escuelas, hospitales, universidades, agencias gubernamentales, deporte, recreación. De manera que el espectro de nuestro negocio es muy grande. De hecho, nosotros afectamos a la vida de 100 millones de consumidores todos los días. Cuando llegó el COVID, cambió la manera como nos relacionamos o hacemos nuestro negocio. Y hubo una reforma que ocurrió y el compromiso con la mejora continua, de manera que nos hicimos más proactivos para proporcionar consejos y estamos mucho más conectados con los negocios. Yo veo información y voy a darles un ejemplo sobre eso. No es poco común que los consejos puedan visitar las empresas para entender la operación, hablar con la gente, lo que trajo el éxito. Y tenemos algunos cambios en la estrategia de largo plazo en comparación con los resultados previos. Pero el horizonte de tiempo que evalúa el consejo ya no es de 3 años. Tenemos que pensar en 10 años y para algunas industrias aún más. Cuando evaluamos la comunicación del consejo, nosotros no tenemos un entorno en donde el consejo habla y el equipo de líderes senior escucha. El tono cambió mucho. Tenemos un entorno mucho más colaborativo. Y logramos más, por lo menos es lo que estamos viendo. En términos de responsabilidad social corporativa, los miembros del consejo son muy importantes. Tenemos expectativa de que ellos van a definir el tono de lo que vamos a hacer con alta prioridad para los estándares éticos y todos los actores tienen cada vez más expectativas de que la empresa tendrá un manejo claro en cuanto a la responsabilidad y apoyar temas que pueden contribuir a mejorar la sociedad y el mundo. Los líderes comunitarios exigen que los miembros del consejo tengan una amplia idea de cómo las empresas hacen sus negocios. El gobierno tiene que manejar la sostenibilidad en los temas más actuales pensando en el futuro. Yo pienso que todo eso es cada vez más importante. El consejo tiene un rol
clave para ayudar a las empresas a reconocer los cambios demográficos, psicográficos y sociales. Vamos a considerar la generación más joven y el futuro de la fuerza de trabajo y el lugar de trabajo. La pandemia cambió la manera de conducir los negocios, definiendo estructuras de trabajo que puedan apoyar la fuerza de trabajo cada vez más. Más del 76% de las personas que buscan trabajo buscan un entorno muy diferente del que teníamos hace 10 años, considerando el crecimiento rápido de las poblaciones. Creo que las empresas tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades que evolucionan los hábitos de la población y sus familias para que puedan tener acceso a los productos y servicios que permitirán que vivan con seguridad, con una calidad de vida mejor. Los miembros del Consejo pueden ayudar a definir las prioridades que no solo cubrirán esas necesidades en evolución, sino que también pueden manejar las oportunidades. También ejerce un papel importante en la gestión de talentos para verificar las tendencias y ayudar a la administración senior. Yo leí una estadística muy importante hace 2 meses. 70-80% de los CEOs son ascendidos en la misma empresa. Es decir, el consejo juega un rol cada vez más importante para garantizar que el talento esté listo para el futuro. Cuando pensamos en innovación, la innovación en las empresas requiere una atención especial en la agenda de la gobernanza y se hace cada vez más importante para garantizar la integridad del negocio y a la vez manejar la innovación e integrarlo todo de manera sistemática a la estrategia del negocio, porque la innovación no es algo que pensamos después. La innovación es un componente crítico de la estrategia de negocios. Es importante tener inversiones en fondos, startups, con estrategias de innovación abiertas que se llevan a la compañía. Sodexo, para que tengan una idea, nosotros tenemos una venture que se llama Fondo de Sodexo. Tenemos startups, queremos aprender de ellas, colaborar y también ayudar a hacer una mentoría utilizando tecnologías que surgen con las startups para que nosotros podamos estar al frente de la competencia. En realidad, yo oriento a los fundadores de algunas de estas startups también. Hago mentoría con ellos en el ámbito del COVID y de la pandemia. Yo creo que la pandemia, de hecho, tuvo un impacto multifacético y tiene que serlo, y 3D también. El enfoque de Sodexo al manejar el tema de justicia social, el COVID-19, el cambio climático, y después hablaremos mucho más de esto. Una vez más, es un honor estar aquí con todos ustedes y les agradezco por su tiempo. Muy bien, es excelente escuchar todo esto de ustedes y yo pienso que ahora tengo algunos comentarios más que hacer. Ustedes ya respondieron varias cosas, pero lo que hemos visto en realidad en estos tiempos de creciente globalización, nosotros hemos visto los efectos de la pandemia, pero el rápido desarrollo tecnológico, los cambios en el macroambiente que ocurren cuando con una mayor intensidad y velocidad que destruye empresas y sectores completos, yo pienso que sobrevivir en este ámbito requiere entender con profundidad lo que está pasando y sobre todo adaptarse con las iniciativas estratégicas. Y nosotros observamos cómo los ejecutivos son desafiados de manera constante a entregar valor, sobre todo financiero a corto plazo, y tienen sus incentivos enfocados en estos resultados. Y lo que vemos es que corren el riesgo al estar
sumergidos en esto en el día a día, dediquen poco tiempo a pensar en el largo plazo, está solo allí en una velocidad baja y pensar en la estrategia de innovación, la sostenibilidad. Todos hablaron hoy de la innovación en las empresas que requiere una atención especial, sobre todo en los consejos, en las agendas de gobernanza, de manera a asegurar esta integridad empresarial y a la vez alimentar este ciclo de aprendizaje, de innovación en toda la estrategia de la empresa. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, de los tres, sobre estas inversiones, lo que hablamos en las empresas, en las inversiones de fondos de CVC, de startups como estrategia de Open Innovation, lo que se habla en los consejos, lo que trae esto. Esto trae nuevos dilemas al consejo. Yo quisiera escuchar su opinión sobre eso y cuáles son los retos. Cada uno de ustedes va a hablar, entonces Andrea, Fellner y Sarosh, hablen un poquito de esto. Muchas gracias. Este es un tema muy rutinario para nuestra empresa y para empresas como la nuestra. Voy a hablar de innovación, pero primero quisiera referirme al hecho de que tenemos que innovar mucho también en la manera como nosotros nos relacionamos. Y voy a hablar un poquito de investigación y desarrollo, startups y nuevas tecnologías, pero hay un elemento muy fuerte en la innovación en los mismos comportamientos. Si yo puedo dar un ejemplo de algo muy cercano, nosotros todos estamos involucrados en el regreso a las oficinas en varios diferentes momentos de este regreso, pero discutimos mucho el futuro del trabajo. El consejo juega un rol importante para contribuir a que la organización, las compañías no vuelvan a aquel momento que teníamos antes de la pandemia. No podemos perder la oportunidad que nos trajo la pandemia. A pesar de todas las cosas negativas que vinieron junto con la pandemia, hubo un gran choque en la manera como se relacionan los empleados y trabajan las compañías, sus alianzas, nuevamente una importancia muy fuerte. Y tenemos que fijarnos y no perder los puntos positivos. Nosotros hemos aprendido de manera tan brutal en estos casi 2 años. En cuanto a la innovación, esto está en la raíz de la compañía Shell. Tiene una tradición de invertir para sobrevivencia o supervivencia. Nosotros invertimos cerca de $1.000 millones al año en investigación, desarrollo e innovación. Esto no cambió a lo largo de la pandemia y pese a todos los recortes que hicimos en 2020, como he mencionado en la apertura, la tecnología aplicada en alianza con otras operadoras y proveedores ha sido algo muy crítico para tener una continuidad de nuestra actividad y tener una operación más eficiente. Y ahora más que nunca, como se imaginarán, una búsqueda en la reducción a la emisión de índices de carbono, como está claro en nuestra estrategia y en nuestros objetivos. Quizás haciendo una correlación más específica con Brasil, Shell, con base en una decisión que tomamos al inicio de la pandemia, estamos trabajando hoy
buscando por lo menos 30% de nuestras inversiones de forma local. Aquí estoy hablando de Brasil, mirando el área de nuevas energías, y esto para nosotros es una novedad, en donde estamos trabajando, tratando de trabajar con otros aliados. Tenemos un trabajo muy de cerca con cerca de 20 universidades en el país. De manera indirecta, casi 1,000 investigadores trabajando junto con proyectos que tenemos en el país, y debemos invertir en los próximos 5 años en Brasil 1,4 mil millones en investigación y desarrollo. Quizás pasando a un punto más específico de esta pregunta, nosotros hoy no trabajamos con fondos de Corporate Venture Capital, pero hemos hecho un trabajo muy fuerte en emprendimiento, trabajando con startups, y uno de los grandes beneficios que tenemos es que no solo aprovechamos para acelerar nuestros proyectos, como también es un gran aprendizaje para cambiar la manera como trabajamos dentro de nuestra organización. Nuestra compañía es grande, tenemos una área corporativa muy fuerte y cooperativa muy fuerte, y el mundo necesita muchas cosas: reducción de la complejidad, agilidad en las discusiones y soluciones. Y una cosa que hemos hecho un trabajo muy intenso es que nosotros, como dirección en Brasil y con un soporte muy grande del consejo, del grupo, estamos enfocados en cómo podemos cambiar nuestra forma de trabajar. Si miramos el futuro, probablemente tendremos un perfil diferente de organización del que tenemos hoy, en donde vemos que los jóvenes que ingresan a la compañía tienen una visión de trabajo muy diferente. Todos quieren sentirse protagonistas muy fuertes en los proyectos, participan, y hemos aprovechado todo este trabajo en el área de innovación para reflexionar de manera muy fuerte, tanto en la forma de trabajar como en la forma de atraer estos talentos que nos están golpeando la puerta. Muy bien, Sarosh, cuéntenos un poco sobre este tema. Cuéntenos cuál es su percepción. Perdón, yo estaba en mudo. Mira, esta es una pregunta muy importante. Yo he hablado de esto al inicio. En primer lugar, cuando nosotros hablamos del corto plazo en comparación con el largo plazo, yo quisiera compartir un ejemplo con ustedes sobre Sodexo, que es única. Nuestro gobierno funciona en un esquema familiar. Garantizamos una visión de largo plazo que es clave para Sodexo y su éxito. Es clave para enfocar o concentrar sus valores, enfocándonos en una estrategia de largo plazo. Y ustedes verán en nuestro informe global, somos una empresa pública, pero la familia todavía tiene mucho control. El gobierno corporativo necesita responsabilidad corporativa, lo que es clave. Por lo tanto, es un beneficio sistemático que tenemos. De hecho, esas áreas necesitan ser sostenibles, y eso es fundamental. Si es sostenible, es alcanzable. Si no puede ser sostenible, no vamos a lograr alcanzar nuestras realizaciones por medio de críticas sociales, económicos y ambientales, pero también al respecto de nuestros propios objetivos y visión de un mañana mejor. Entonces ahora vamos a hablar, pues ya hablé sobre los 3 aspectos de ESG, y
Pensamos en ellos cuando primero pensamos en el aspecto social, por ejemplo. El aspecto social es muy desafiante, pues nosotros trabajamos con la debida diligencia para anticiparnos a las expectativas del consumidor. Invertimos en un negocio de beneficios para responder a los cambios del mercado de trabajo y asegurar que la empresa Sodexo, como líder mundial, sea positiva y que tenga un impacto social. El ambiente es muy desafiador porque nosotros trabajamos juntos contra el reloj para responder a esos cambios climáticos. Nosotros ajustamos nuestras operaciones y lideramos a nuestros aliados, sus decisiones y el apoyo a la misión fundamental rumbo a un futuro mejor. Pero con seguridad ese es un gran desafío. Y el último aspecto que quiero mencionar es la innovación. Ya hablamos sobre eso anteriormente. Por ejemplo, yo estoy aquí hoy en una reunión en la cual yo voy a encontrar a una empresa con la cual hicimos alianzas y que va a lograr producir alimentos totalmente vegetales, de origen vegetal, de una forma muy distinta. Ellos, ellos tienen una textura totalmente distinta de sus alimentos. No va a ser congelada, no va a ser hecha por robots y podrá ser hecha por encargo. Entonces, pensando en el consumidor, nosotros podemos decir, quisiera una hamburguesa, pero no, yo quisiera comer una hamburguesa con menos grasa, más proteínas o menos proteínas, y por medio de esa innovación, entonces sería posible entregar eso a los consumidores. Entonces, lo que nosotros buscamos, los colegas conferencistas ya lo dijeron, queremos estar con la tecnología de punta. Nosotros invertimos mucho tiempo y presupuesto en innovación porque esa es la manera de estar un paso adelante y la única manera de entregar esas expectativas de los consumidores de hoy es esa. Y las expectativas de los consumidores de hoy son muy variables porque tenemos diversas generaciones en la fuerza de trabajo. Entonces, más que la fuerza de trabajo, nuestros consumidores, como se dijo antes, varían de niños a personas de ancianas. Entonces, espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Excelente, sí, respondió, porque lo que nosotros observamos es eso. Ese momento ha exigido agilidad de las empresas para buscar innovación, corregir rutas para seguir una entrega a mediano y corto plazo para los aliados y principalmente para ayudar a la sociedad en ese momento tan desafiante. Más bien, yo quiero también escuchar de GSK, que es una empresa del área de la salud, y ustedes que son siempre tan aliados nuestros. Entonces, por favor, ¿podrías comentarnos tu visión, Fellner? Háblanos sobre tu visión, sobre cómo la innovación impacta. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, Sandra, voy a juntar varias cosas que ya mencionaste. Volviendo al consejo y al tema de la sostenibilidad y al consejo proactivo. Bien, el primer punto es este. Puede ser un poco chocante porque esta pandemia no volvió más agudas algunas cosas que ya habían ocurrido. Yo personalmente no reconozco eso. No reconozco un gran cambio. Les explico por qué. El consejo, nuestro consejo, es bastante proactivo y se ha anticipado a muchas cosas. Entonces, solo para darles un ejemplo, el 2018 aprobamos más papeles en la gestión. En diciembre se hizo la última firma de inclusión en el papel. Y aquí justamente es más, cada uno de nosotros tiene un locker que tiene medio metro y tiene que caber todo allí. Entonces, todas nuestras pertenencias caben allí. Entonces, hay papel dentro de lo posible. Hay menos papel dentro de lo posible. Lanzamos un consejo pensando en el futuro, pensando en los cambios con base a un programa de largo plazo llamado empleador moderno. Entonces, horarios flexibles también ya están siendo practicados. Algunas personas también que ya eran contratadas para trabajar a distancia. Ya habíamos cerrado, por ejemplo, oficinas en São Paulo.
Entonces, esa cultura del trabajo remoto ya existía. Nuestros empleados ya participaban en el trabajo remoto, algunos el 100%, otros una buena parte del tiempo. Aquí nuestro ambiente ya estaba preparado para que las personas interactuaran, pues ya asumieron hace algunos años cuando nosotros reformamos todo nuestro edificio administrativo, ya era así. Y nosotros no los tenemos a todos funcionando aquí. Entonces fue fácil adaptar protocolos. En fin, con la llegada de la pandemia, muchas cosas no se habían previsto y como comenté antes en el BCP, en el trabajo de continuidad de operación de la compañía, todo estaba previsto. Entonces es importante el papel del consejo porque hablamos del futuro, pero no solamente pensando en la evolución de la dinámica del negocio. Como ustedes saben, tenemos una participación multifoco. Yo diría que de 2/3 de las vacunas aplicadas en Brasil son para el COVID. 2/3 de las vacunas son aplicadas en Brasil, incluso la del José Gotita, que es de la polio. Entonces, imagínense ustedes, por lo tanto, nosotros nos estamos unidos en la pandemia para no dejar de proporcionarle la vacuna a la población y así nosotros desarrollamos opciones. Nosotros desarrollamos 3 rutas aéreas o de otra naturaleza, por ejemplo, y tenemos el medicamento para enfermedades raras, medicamentos que exigen una conservación, una logística, y así nosotros siempre estamos con alternativas. Nosotros tenemos un costo más alto que ya fue proporcionado por André. La planilla de costos está medio loca en la proporcionalidad, pero fundamentalmente yo diría entonces que la pandemia no cambió tanto nuestra forma de trabajar gracias al consejo tan anticipatorio y conectado con el futuro y los posibles cambios. Claro, repito, la agudización de las consecuencias de la pandemia, sí. Entonces, usted está en lo correcto, Sandra, cuando usted nos dice que los problemas del cotidiano no pueden distraer al consejo para el futuro, porque es muy fácil en una crisis como esta, por ejemplo, olvidarse. Es muy fácil olvidarse de este punto. Por otro lado, también quería mencionarles sobre la innovación. Sí, en el 2018 nosotros lanzamos un programa para atraer startups para todo el mundo. Es un proceso y una mentalidad de colaboración remota y nosotros abrimos así una llamada. Fueron más de 200, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente cuánto, pero fueron más de 200 startups. Hubo una de Israel, otra americana, otra brasileña, y nosotros tuvimos 10 oportunidades de desarrollo, lo cual fue fantástico en esa época, porque entonces algunos productos salieron de esa startup y fue excelente. Y fue excelente porque de así nosotros trabajamos con startups y nosotros pudimos ver que lo fue excelente fue esa fertilización cruzada. Las personas llegando aquí para trabajar con sus equipos, para desarrollar soluciones y tener la seguridad de que se podrían beneficiar así al entender cómo funciona una gran organización con la venta de SG fuerte, con una gobernanza interna muy fuerte también con intensidad de políticas. Ese es un mundo nuevo. Las startups están empezando con sus profesionales. Y para nosotros internamente, esa fertilización cruzada fue excelente y dio muchos frutos. Podemos notar que todos aquí, los de GSK, nos volvimos más flexibles, nos volvimos más tolerantes al riesgo, a aceptar riesgos y así también nosotros perdimos un poco de, digamos, de esos celos de poner dinero en algo
totalmente nuevo. Eso era parte de nuestra meta, ¿verdad? Y eso acaba causando una pena, ¿verdad? Porque nosotros en una organización como esta siempre tenemos que tener casi 100% de seguridad virtual de que algo real va a salir de allí. Y lidiar con la naturalidad de un proyecto así puede ser que solamente con un tercio de esto salga. Entonces, aprender a desistir del proyecto de forma madura y adulta. Aprender a aprender con la falla de la mayoría de los proyectos que muchas veces nosotros dedicamos a las startups. Esa cultura fue algo fantástico para mí, especialmente con los más de 60 años de edad, 46 de gestión en la industria farmacéutica. Para mí eso fue una lección, aprender a convivir con eso con naturalidad y entusiasmarme con ello, con esa innovación. Entonces el consejo está ahí. Y les cuento esto porque para así reforzar el papel fundamental del consejo de mirar hacia afuera de la organización, de mirar hacia el futuro, de mirar y de seguir la parte ejecutiva de la agenda, pero no dejarse absorber del todo, aunque sea en una crisis. Ya tenemos la agenda del futuro. Incluso durante la crisis ya discutíamos cosas del futuro, entramos en la máquina del tiempo para pensar y repensar, claro, de forma codificada por la crisis y que ahora va a ser distinto de lo que imaginábamos, pero no va a ser fundamentalmente diferente, ¿saben? Vamos a seguir, vamos a seguir. Es cierto, Felder, es justamente así. Muy bien, estoy viendo aquí que nuestro tiempo se está acabando ya, pero aún yo quisiera solamente hablar de una cosita más. Quisiera mencionar, hablar sobre la pandemia todavía, porque en la pandemia los líderes humanistas se destacaron más positivamente versus aquellos que simplemente se fijaron en la economía y la gobernanza de la salud corporativa adquirió un protagonismo en las acciones de corto plazo de las empresas que se convirtió en algo inmediato. Incluso yo he vivido eso porque para nosotros aquí en Saving, una empresa de salud, nosotros vivimos mucho eso, entendemos que tenemos que cuidar a las personas como un todo, en su salud, como los consejos fueron llamados para aportar en ese momento de la salud física, mental de las personas. Hoy el consejo fue llamado para apoyar en esas decisiones. Por lo tanto, de una manera general, André y Sarosh, ¿cómo ha sido este tema? ¿Cómo se lo ha tratado en la realidad de ustedes? Bien rápidamente, porque quisiera escucharlos a todos y quisiera escuchar eso de ustedes, por favor. Bien, empezaré entonces aquí, tal vez ya estando de acuerdo con lo que fue dicho. Es impresionante cómo el ser humano tiene una capacidad de adaptación tan fuerte. Y uno, si quiere, puede volver mucho al inicio de la pandemia, pero muchas cosas ya cambiaron. Me imagino que empresas como las nuestras, que vienen anticipándose y que son de punta y de vanguardia en la relación con los empleados, de alguna manera, nosotros estábamos listos, ¿verdad? Y al día siguiente la compañía estaba trabajando ya de forma virtual y de una forma muy natural. Creo que tal vez el gran desafío fue lo que nosotros no esperábamos. Faltaban 2 semanas y no sabíamos que todo ese tiempo iba a ocurrir. Eso crea un desgaste, crea una preocupación y lo que nosotros procuramos hacer fue esto. Nosotros tratamos con un grupo específico dentro de la compañía involucrando un número muy grande de empleados, con una apertura muy grande de que había cosas que no sabíamos responder. Trajimos a mucha gente de fuera y obviamente hubo un foco mucho mayor con salud mental. Entonces, obviamente hubo mucho estrés y aisladamente todo era algo con lo cual conseguíamos conseguir vivir, pero cuando pensamos en una política y en el desgaste, y cuando pensamos en los empleados, que se tienen empleados que tienen 2 hijos y que está queriendo volver al mercado de trabajo, porque si él no vuelve pronto va a tirar a alguien por la ventana de casa porque estaba confinado. Y por otro lado, se tiene un grupo de personas que se adaptó perfectamente al modelo.
Hicimos una actividad muy fuerte, un programa llamado Nike, en el cual nosotros procuramos hacer que los empleados participaran y logramos demostrar muy bien los valores nuestros de respeto a la gente, pero sin dejar de lado el resultado financiero y el enfoque en los resultados, y las cosas se hicieron de forma muy integrada durante ese periodo. ¿Es eso, Sandra? Muy bien, es justamente así. Y Saroski, ¿podrías compartir con nosotros un poquito de tu visión, por favor, sobre tu percepción? Claro, con seguridad. Como dije anteriormente, son cosas inéditas. La mayoría de nosotros nunca había visto así en algún momento de su vida. Y la incertidumbre sobre el tiempo que eso iba a tardar en acabar causó mucho estrés. Y como dijo nuestro colega, la enfermedad mental es algo con lo cual tenemos que lidiar. Tenemos miles de empleados en todo el mundo, 150,000 solamente en los Estados Unidos. Y eso fue difícil porque algunas instalaciones fueron totalmente cerradas para recreación, deportes, centros de convenciones, estadios, universidades. Todo fue cerrado por un tiempo extenso antes de pasar al momento virtual. Entonces, así tuvimos que definir cómo administrar la fuerza de trabajo. Y también hubo un tema que tuvimos que administrar y que fue difícil. Había personas trabajando en la primera línea y para nosotros la seguridad de esas personas era fundamental. Nada era más importante que la seguridad. Y tenemos personas trabajando en casa y nosotros lidiamos con la integración con los colegas que hace que se queden más aún más aislados. Y también notamos que nosotros necesitábamos hacer algo hasta de volver a la normalidad, para que así las personas se sintieran bien en el tema de volver a la oficina. Somos una empresa que desea mejorar la vida de las personas, desea mejorar la calidad de vida de las personas y para eso tenemos que ser un modelo. Entonces, nosotros vimos que fue muy poderoso eso, porque no solamente logramos cultivar y traer a nuestros equipos nuevamente a esta nueva normalidad, así como también logramos traer a nuestros clientes y consumidores. Nos ajustamos a esa nueva normalidad y lo que yo les puedo decir es que las cosas salieron bien y nosotros lo logramos manteniendo el espíritu humano siempre en mente. Y eso es fundamental, pero como me dijo mi colega, nosotros no perdimos de vista el tema de que somos una empresa de capital abierto y nosotros tenemos responsabilidad por nuestros empleados y también tenemos responsabilidad por los accionistas y tenemos que tomar esto en cuenta también. Pero todo se resumió a asegurar que tuviéramos ese equilibrio para que las personas tengan un apoyo y los consumidores también en esos tiempos tan difíciles. Gracias. Muy cierto, son otros tiempos. Las empresas tuvieron que adaptarse, pero creo que llegó el momento ya de pensar en volver, porque la cultura es así. Nosotros en el sector de salud, por ejemplo, nosotros en el propio sector que estamos pasando por grandes reflexiones sobre sostenibilidad, transformación, etcétera, y la transformación digital en nuestro caso fue una herramienta maravillosa que tuvimos que cuantificar, tuvimos que transformarnos, traer innovación para que así nosotros pudiéramos seguir actuando. Pero lo que yo creo aquí es que la actuación de los consejos es necesario y cada vez más presente para que así podemos actuar juntos y creo que hoy con ustedes esa fue una experiencia rica, fue una oportunidad de que pudiéramos escuchar sus ideas, escucharlos un poco, escuchar los escenarios para ver qué es lo que ustedes están haciendo en su empresa, incluso en el caso de Shell, en la propia compañía de GSK, una compañía de salud y de otros segmentos. Entonces pienso que
ese intercambio fue muy importante y creo que ustedes que trajeron ese tiempo para hablarnos sobre sus experiencias, yo creo que nuestro tiempo ya está acabándose y me gustaría dejarles algunos minutos más para que ustedes se despidan. Sarosh, Felden, y agradeciendo ya por su participación de cada uno de ustedes. Fue muy rico, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido la experiencia con nosotros. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, la participación y nuevos tiempos. Nosotros vamos a innovar en la manera de trabajar y mirar hacia adelante. Muchas oportunidades para nosotros y para el país también. Felder, Sandra, muchas gracias a FIS. Es eso, algo nuevo que trae estos nuevos tiempos, es la colaboración entre sectores totalmente diferentes. Hemos visto aquí que hay muchas cosas en común entre estas compañías de segmentos totalmente diferentes. Felicidades, porque esto también es una fertilización cruzada. Y dentro de la agenda de CG, es el momento de que nuestras compañías y segmentos empiecen a trabajar con sus proveedores de una manera muy fuerte entre todos nosotros para que esto pueda emanarse a la sociedad. Esta es la razón de lo que hemos aprendido en esta pandemia, pero cruzando los sectores de manera sinérgica, podemos hacer esto de manera mucho mejor a partir de ahora. Muchas gracias. Fue un gusto conocer a Andrea. Oh, perdón, de conocer entonces a Andrea. Gracias, Sandra. Fue un placer conocer a mis colegas ponentes. Fue una jornada de aprendizaje para mí. Cuando miro toda esta crisis, hay una posibilidad, una positividad que resulta de ella. Cuando pensamos en la velocidad de la digitalización, nosotros tomamos pasos hacia el lugar donde estamos ahora y donde solo estaríamos en 4 o 5 años. Es genial esto. Debemos dejar el pasado atrás, mirar el futuro, la nueva normalidad y seguir adelante. Y nosotros como líderes debemos a las personas ser positivos y realistas y mostrarles cuál es el camino a partir de ahora y prosperar en diversos sectores. Muchas gracias nuevamente. Fue un gusto y les deseo suerte en sus jornadas. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer una vez más muchísimo a ustedes. Fue muy rico, muy rica la experiencia de estar aquí. Y a FIS por proporcionarnos este intercambio maravilloso de experiencia.